Mi familia donó becas universitarias a todos mis nietos, excepto a mi hijo. ¿Para qué malgastar el dinero en él?, dijo mi padre. Viene de un hogar desestructurado. Sonreí y no dije nada. El día de la graduación, mi hijo subió al escenario para dar un discurso. Cuando pronunció su última frase, hasta mi padre se puso de pie, en shock. Hola, Reddit. Soy Maya. Tengo 44 años, y si mi vida parece un guión rechazado para una serie dramática familiar, créame, la he vivido en alta definición. Hace 12 años, me convertí en madre soltera tras dejar por fin un matrimonio tóxico y en ruinas. Mi exmarido prefirió la botella a la paternidad y desapareció una noche después de prometerle a nuestro hijo que estaría presente en su 6º cumpleaños. Nunca apareció, nunca llamó, nunca envió $1. Después de eso, solo quedamos Liam y yo. Tenía 2 trabajos, de camarera de día y de limpiando oficinas de noche. A veces me saltaba la cena para que Liam pudiera repetir, y a veces no podíamos permitirnos la calefacción. Entonces nos envolvíamos en mantas y jugábamos a acampar. A pesar de todo, Liam nunca se quejó. Siempre decía, «Somos fuertes, mamá. Nos mantenemos unidos». Y, de alguna manera, lo hacíamos. Pero mi familia nunca lo vio así. Nos trataban como si tuviéramos un defecto invisible. Mis padres siempre fueron educados en apariencia. Tarjetas de cumpleaños de $20, alguna que otra palmadita en la espalda, pero la diferencia de trato era inconfundible. Para cada nieto, los gemelos malcriados de mi hermano, las hijas adolescentes sarcásticas de mi hermana, incluso los hijos rebeldes de mi primo, se reservaba un fondo universitario aparte desde que era pequeño. Viajes a Disney, actividades extracurriculares patrocinadas, tutores, por supuesto. Liam recibió una mochila usada y libros de texto sobrantes heredados de sus primos. Lo mencioné una vez, solo una vez, cuando descubrí que habían estado pagando las clases de piano de mi sobrina durante 3 años seguidos. Mi padre me miró a los ojos y dijo, «¿Para qué gastar dinero en él? Viene de un hogar desestructurado. ¿Qué sentido tiene?» No dije nada. Asentí, tragué el nudo de la garganta y me fui temprano. Liam solo tenía 13 años por entonces. Estaba sentado en el coche, leyendo un libro de la biblioteca que ya había renovado 3 veces. Cuando le dije que nos íbamos, no preguntó por qué. Nunca preguntó por qué. Creo que lo sabía. A medida que Liam crecía, la diferencia solo se amplió. Nunca lo invitaban a salir con los nietos. Nada de días de spa en casa de la abuela, nada de compras navideñas. Recibía una sola barra de chocolate envuelta debajo del árbol mientras los demás abrían iPads y tarjetas de regalo. Era como si no existiera, pero nunca lo demostró. Estudió incansablemente, fue voluntario en la biblioteca, dio clases particulares a otros niños gratis y ganó concursos de ciencias. Se levantaba antes del amanecer solo para ir en bicicleta al colegio bajo la lluvia porque no teníamos dinero para la gasolina esa semana. Se convirtió en lo que decían que nunca sería. Y nos quedamos callados, porque ¿qué sentido tenía gritar en una habitación donde nadie escucha? Que pensaran que solo era un niño invisible y olvidado. Que crean que tienen razón. Porque la venganza, he aprendido, se practica mejor en un podio de graduación. Y Liam estaba a punto de hablar. La mañana de su graduación se sintió surrealista. El cielo estaba despejado, el aire sofocante por el calor de junio, y nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones olía a tostadas y colonia prestada. Liam estaba de pie frente al espejo roto del pasillo, ajustándose el birrete y la toga robados de Goodwill como si fueran la corona de un rey. Parecía tranquilo, más alto, de alguna manera mayor, como si cada dolor que le habían infligido se hubiera endurecido en una fuerza silenciosa. «¿Estás nervioso?», pregunté, intentando no llorar mientras le ajustaba los cordones de honor. Sonrió. «No, ya sé lo que voy a decir». Condujimos en silencio. Apreté el volante y fingí no darme cuenta de que me temblaban las manos. El nombre de Liam figuraba en el programa no solo como el mejor alumno, sino también como el ganador de 3 importantes premios académicos, incluyendo uno con una beca estatal. Hasta la semana pasada no se lo había contado a nadie de la familia, ni siquiera a mí. «Quiero que lo sepan por mí», había dicho desde el escenario. Al entrar en el aparcamiento abarrotado, reconocí los otros coches al instante: la reluciente camioneta plateada de mi padre, la minivan de mi hermana, el Tesla alquilado de mi hermano. Llegaron temprano. Estaban sentados en primera fila. Por supuesto, los vi en cuanto entré al gimnasio. Mis padres estaban sentados, con aires de suficiencia y bien arreglados, susurrando los familiares a ambos lados. No me vieron.
Ni siquiera nos buscaban. Estaban allí para apoyar a la universidad. Probablemente dirían más tarde: Liam no, Liam nunca. Cuando lo nombraron como mejor alumno, el salón estalló en un aplauso atronador. Me levanté tan rápido que mi silla chirrió contra el suelo. El resto de nuestra fila permaneció sentado. Liam subió al escenario con una gracia inquebrantable. Ajustó el micrófono, respiró hondo y se lanzó a un discurso como cualquier otro, sobre la perseverancia, la gratitud y cómo el trabajo duro vence todas las adversidades. Pero entonces, a mitad de la charla, la temperatura en el gimnasio pareció bajar. Una vez me dijeron, dijo Liam con firmeza, que no valía la pena invertir en mí, que no llegaría lejos porque venía de un hogar desestructurado. Recuerdo haber escuchado esas palabras de alguien con mi misma sangre. El público se conmovió. Oí a alguien en la primera fila jadear. Quiero agradecer a mi madre, continuó, que se quedaba despierta todas las noches con libros de texto que no entendía solo para ayudarme a prepararme, que tenía 2 trabajos y aún así me preparaba la comida, que nunca me dijo que no podía hacer algo. Me quedé sin aliento. Se giró y miró directamente a la primera fila. También quiero agradecer a las personas que me ignoraron y me hicieron darme cuenta de que no era uno de los nietos de oro. Ustedes también me enseñaron algo, que el silencio es una especie de poder. Y hoy, uso el mío. Hubo una pausa, y luego su última frase, al hombre que dijo que fui una inversión desperdiciada. Espero que el rendimiento de hoy lo impacte. Todo el auditorio se puso de pie. Los aplausos resonaron en la sala. La gente vitoreó, algunos lloraron, y mi padre se levantó lentamente, con la cara blanca como la tiza, los dientes apretados. No aplaudió. No podía. Simplemente se quedó mirando. La ceremonia terminó, y el gimnasio bullía como una colmena después de una tormenta. Las familias se reunieron para tomarse fotos. Se abrazaron, rieron y se turnaron para entregar flores y diplomas. La nuestra fue diferente. Encontré a Liam cerca de la entrada trasera, rodeado de 2 de sus profesores y un periodista local que le preguntó si dejaría que el periódico local publicara su discurso. Sonrió cortésmente y dijo, quizás más tarde. Solo quiero ver a mi madre ahora mismo. Mientras me abrazaba, no dijo nada. No hacía falta. Este momento valía cada festividad ignorada, cada tarjeta de cumpleaños barata, cada mirada despectiva de quienes se suponía que eran su familia. Y hablando de ellos, mi papá se acercó primero, todavía con su camisa de golf almidonada, todavía con esa energía paterna y teatral, como si estuviera haciendo una audición para un anuncio. Vaya, empezó, con los labios fruncidos, menudo discurso. No dije nada, solo miré a Liam, esperando a ver cómo respondía. No me mencionaste por mi nombre, añadió papá, medio en broma. Supongo que debería estar agradecido. Liam ni pestañeó. Tienes razón. No lo hice. Dije lo que tenía que decir. Entonces apareció mi hermana, tirando de sus gafas de sol como si la hubieran atacado personalmente. Liam, dijo con voz dulce como el azúcar, fue un discurso conmovedor. Pero sabes, creo que me malinterpretaste. Papá no quería decir que no valieras la pena. Solo... Liam ladeó la cabeza. Dijo que era un desperdicio. No lo entendí mal. Lo recordé. Silencio. Entonces mi hermano intervino. Bueno, miren, quizás papá era un poco estricto, pero eso fue hace años. No puedes aferrarte a las cosas para siempre. La familia es indulgente. Finalmente intervine. ¿Es así ahora? Pregunté con calma pero con firmeza. ¿Ahora somos una familia? Después de 18 años tratando a mi hijo como un primo segundo, después de que ninguno de ustedes apareciera en una sola reunión de padres, una sola feria de ciencias o una sola visita al hospital cuando se rompió la muñeca en 9º grado, y yo no tenía seguro. Se estremecieron como si les hubiera dado una bofetada. Todos tomaron sus decisiones. Continué. Dejaron claro quién era digno y quién no. Y ahora, con el éxito de Liam reflejando el apellido de la familia, de repente quieren reescribir la historia. Mi madre se movió torpemente detrás de mi padre, como si estar medio escondida significara ser medio responsable. Intentó hablar, pero levanté la mano suavemente. No hace falta, dije. Estamos bien. Liam asintió. No estoy enfadado. Simplemente ya no necesito tu aprobación. Nos dimos la vuelta y nos fuimos. Entonces mi padre murmuró en voz baja. Bueno, no esperes que te inviten a la cena de graduación de Emily esta noche. Liam se dio la vuelta.
No esperaba nada, dijo. Pero quizá quieras comprobar tu reserva en el restaurante. Tengo el 20% de las acciones. Estará sentado mi nombre esta noche. Sonrió. Mi padre no sonrió. No comimos. En cambio, Liam y yo pedimos comida para llevar al pequeño restaurante tailandés donde solíamos darnos un capricho una vez al año por su cumpleaños, cuando celebrar significaba compartir un plato principal y fingir que el agua con limón era especial. Solo que esta vez insistió en pedirlo todo. Mamá, dijo riendo, ya no tenemos que escatimar. Es una celebración. No se refería solo a la graduación, porque ese mismo día, después de su discurso, después de la confrontación, después de que mi padre se pusiera pálido como un papel en la inauguración del restaurante, Liam había hecho otro anuncio. Y no era solo para nuestra familia, sino para la prensa. La universidad había publicado su discurso en línea y, en cuestión de horas, se había vuelto viral. No de forma llamativa ni famosa en Internet, sino con la discreción y el sentido con que se propagan las historias de injusticia y resiliencia. Los estudiantes lo compartieron, los profesores lo republicaron y un fondo de exalumnos incluso lo citó en su boletín informativo. Al anochecer, la bandeja de entrada de Liam estaba a rebosar. Uno de los correos era de una fundación de Nueva York que le ofrecía una beca de verano para trabajar en la reforma de la educación pública. Otro era de una incubadora de startups que había leído sobre una aplicación de tutoría que había desarrollado durante el confinamiento y le ofrecía capital inicial si quería expandirla. Pero lo que más me hizo llorar fue una carta de una organización sin fines de lucro en nombre de Liam. Un donante anónimo había creado el fondo Liam James, una beca para estudiantes de secundaria de familias monoparentales o desestructuradas a quienes se les había dicho que no valía la pena invertir en ellos. Le enseñé la carta a Liam. La leyó 2 veces antes de susurrar. Alguien lo hizo de verdad. Alguien cree en ti. Dije, porque primero creíste en ti mismo. Esa noche, mientras mi familia publicaba fotos grupales incómodas de su última cena con subtítulos como Abuelos orgullosos y nuestro hijo brillante, Liam apagó el teléfono. Ya no estoy enojado, me dijo. Simplemente no quiero darles un asiento en primera fila para un espectáculo para el que nunca compraron una entrada. Sonreí. No les debes un asiento. Estás escribiendo tu propia obra. Asintió pensativo. Quiero construir algo que ayude a niños como yo. No solo becas, sino talleres, mentoría, herramientas reales. Quiero que ningún niño se sienta tan invisible como yo. Lo miré al otro lado de nuestra mesa abarrotada. Pad thai, rollitos de primavera, arroz glutinoso, 3 curries, y me di cuenta de algo. Lo habían ignorado porque no le veían valor. Sin embargo, se había convertido en un hombre que crea valor para los demás. Un hombre con cuyo nombre bautizarán edificios. Y un día, cuando todos los demás solo repartan cheques vacíos y consejos vanos, Liam será quien, silenciosa, decisiva e inflexiblemente, cambie vidas reales, como siempre lo ha hecho. Antes de seguir leyendo, cuéntanos, ¿qué dirías si ese fuera tu hijo? Cuéntanos tu país en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete para ver más dramas familiares.